Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 14. Mateo 14, versículo 22. Quizás hoy es un poquito, de pronto uno viene con cascos, ¿verdad?, a la iglesia porque las pedradas están buenas. De pronto uno viene alentado y de pronto hay mensajes o discursos de Jesús que nos llenan de esperanza. Y hoy es un momento de esperanza, hermanos, y damos gracias a Dios por esos tiempos que también necesitamos. Antes de leerlo, saben que la semana antepasada, hace 15 días que estuvimos en el campamento, los chicos hicieron un panel de preguntas, y era pregúntale a tu pastor. Y en la torre, pues como eran anónimos, pues preguntaron de todo sin misericordia. Pero una de las preguntas que hicieron, uno de los chicos o chicas, no sabemos quién fue, pero él dijo: ¿cómo puedo dejar de tener miedo ante un diagnóstico de cáncer? Y fue muy complicado, hermanos. Yo, la verdad, cuando yo me expresé y le dije, es súper válido tener miedo. Si a mi casa o a mi vida llegara un diagnóstico positivo de cáncer, yo tendría mucho miedo, es una realidad. Y entonces, hoy vamos a hablar de eso, hermanos. Hoy vamos a hablar del miedo, pero también a la par del miedo vamos a hablar de la fe. Y quiero iniciar con estas dos preguntas que vamos a seguir haciéndonos durante la reflexión. ¿De qué tienes miedo? ¿O a qué le tienes miedo? Y dos, ¿cómo está tu fe? Vamos a leer de los versículos 22 al 33 de Mateo 14. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahorita terminamos de ver el otro pasaje, vamos a ver esto primero. Salud. El primer aspecto, hermanos, que me llama la atención de esto es que vamos a situarnos en tiempo y espacio. Jesús viene con sus 12 discípulos de hacer uno de los milagros más impresionantes que Jesús hizo, que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Fue este momento que yo no sé si podemos imaginar. Yo no puedo, no hay manera en que mi mente pueda ver que de cinco panes y 2 peces alimentaron a 5,000 hombres, y quién sabe a cuántas mujeres más, y quién sabe a cuántos niños más. No alcanzo a comprender cómo fue. Lo creo con el corazón, pero no sé cómo fue. Pero imagínense ese momento. Jesús se da cuenta que esta gente tiene hambre, y no solo espiritual, sino física, y los alimenta. Y se acaba este momento, y dice aquí, enseguida Jesús hace entrar a la barca. Y si tú conoces la historia, vamos a ver una tormenta. Los discípulos van a pasar una tormenta donde se van a llenar de pánico y de miedo. Y lo primero que me llama la atención, amada iglesia, es que dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos ahí. En el griego es casi forzó, obligó, un término muy fuerte que implica incluso resistencia. Y Jesús sabía, o sea, si te imaginas todo el panorama, ellos iban a la tormenta, Jesús les dijo que lo hicieran, y todavía Jesús no se fue con ellos. De pronto, esta primera impresión que me dieron es como: ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús, a sabiendas de lo que estaba a punto de ocurrir, Jesús ordena que se suban a la barca? Hermanos,
Creo que es una de las preguntas existenciales más comunes y más reales en medio de una dificultad o en medio de un temor. ¿Por qué si Jesús o si el Señor sabe lo que va a pasar? ¿Por qué si Él sabía que alguien iba a morir? ¿Por qué si Él sabía que iba a perder ese trabajo? ¿Por qué si Él sabía por qué lo permitió? Es una pregunta tan común y tan real y tan honesta en nuestras vidas. Y todavía aquí encuentro a un Jesús que lleva a que se viva ese momento. Y hermanos, no tengo una respuesta clara, pero quiero que algo que escuchaba un comentarista y me llamó mucho la atención. Él decía, pueden ser por muchas cosas que Jesús los llevó, pero una de ellas es que, si usted recuerda, en Juan 6 nos platica que el pueblo de Israel estaba buscando a Jesús hacerlo rey, porque les dio pan y dijeron, este es el rey, y ahorita momento nacionalista y lo hacemos rey. Y entonces Jesús dijo, no, ustedes no son parte de esto. Y Jesús, muy probablemente, es una inferencia, no es algo que viene en la Biblia. Algunos comentaristas concuerdan en que lo que Jesús estaba haciendo era protegerlos de una multitud que estaba aferrada a que Jesús cumpliera un rol que él no venía a hacer. Y entonces, lo primero que puedo responder, hermanos, ante esta primera pregunta, en esta circunstancia, es que Jesús los estaba llevando a un lugar para protegerlos de algo más. Estaba poniendo en disposición una realidad diferente, complicada quizás a la luz de ellos, pero los estaba protegiendo. Y es que muchas veces en nuestra vida, hermanos, y en nuestro caminar, no nos podemos a pensar qué otras cosas o de qué otras cosas Dios podría estar evitándote al llevarte por un lugar que a lo mejor tú estás diciendo, señores, es la peor decisión en la que estoy caminando, pero quizás Dios está cubriendo algo o muchas cosas que tú y yo no alcanzamos a ver, porque nuestra confianza y esperanza es que es un Dios que nos ama y tiene cuidado de nosotros. En un campamento pasado escuché justo a Lucas, que vino hace unos domingos a predicar, y daba un ejemplo que se me quedó muy grabado, de una persona que pregunta a un par de jóvenes y les dice, si tú por un momento tuvieras todo el poder de Dios, todo el poder omnipotente, omnisciente, omnipresente de Dios para cambiar el mundo, ¿qué harías? Si Dios dijera, bueno, échale, como la película de Todopoderoso, toma todo mi talento y todas mis capacidades, hazlo a tu manera. ¿Qué harías? Todo el mundo empieza, no, pues pobres, enfermos, cáncer. De pronto empezamos como a responder fácilmente luego lo que haríamos si tuviéramos todo el poder divino. Pero alguien ahí, entre la multitud de esos chicos, se levanta y dice, yo no haría nada. Y entonces todo el mundo se quedó como, ¿pero por qué tienes todo el poder de Dios? Dice, porque responder qué haría yo si fuera Dios es una actitud de decirle a Dios que yo sé hacerlo mejor que Él. Es como si yo me pusiera en el lugar de Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo mejor que tú, porque si yo estuviera en tu lugar, yo haría las cosas así. Y entonces yo mejor no haría nada, porque creo que Él lo está haciendo de la mejor manera, porque es un Dios perfecto, aunque yo no lo vea ni lo entienda. Y creo, hermanos, que cuando Dios nos lleva a esos lugares o a esos espacios que yo no puedo entender, y todavía la Biblia me marca que a sus amados discípulos los lleva a Él, mi confianza y mi esperanza y nuestra confianza y nuestra esperanza es que Él sabe lo que está haciendo, porque Él es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y entonces, no solo eso, porque después de esos versículos donde Jesús los lleva a la barca,
Dice la Biblia que Jesús despide a la multitud. Oigan, y no eran 15 minutos como yo que los despido en 15 minutos y se van, apago el y nos vamos. Eran 5,000 personas, imagínate despedir a esa multitud. Y luego dice que se fue a orar. Después de tanto ruido, de tantos halagos, quizás, hasta amenazas porque lo querían hacer rey, aplausos y que dijeron, wow, Jesús, tráenos más pan de ese que cae del cielo, hazlo tú. Jesús se aparta para hablar con Dios. O sea, después de un momento tan caótico y tan hermoso y tan ruidoso, nuestro Señor nos recuerda lo importante que es ir a orar y platicar con el Padre. Hace una pausa donde tú y yo pensamos que Él debería estar en la barca. Jesús hace una pausa porque tiene que tener un tiempo para orar. Y por nada del mundo, o sea, nos deja claro que no va a sacrificar ese momento ante las urgencias que parecieran de la vida. Y hermanos, esto no es un mensaje, sino que para nosotros en cuanto a la primacía de orar. Si tú y yo constantemente pensamos que no tenemos tiempo para la oración, dice Carlos Spurgeon, ten en cuenta que él escribió hace muchos años, pero dice, querido amigo, ¿te atreves a abandonar tu hogar por la mañana sin arrodillarte delante de Dios? ¿Te aventuras a cerrar tus ojos en la noche sin encomendar tu vida a Dios durante tus horas de inconsciencia? No entiendo cómo puedes llevar una vida tan despreocupada como esa. Hermanos, en nuestra vida que todo es tan rápido, tan urgente, la oración siempre será un espacio sacrificable, pero la falta de oración es una señal de autosuficiencia, de que yo puedo seguir haciendo las cosas. Y el mismo Jesús, que acaba de multiplicar de una manera impresionante, se pone a orar para depender de su Padre. ¿Y sabes qué más hacía Jesús en ese tiempo de oración? Este pasaje viene en Marcos y en Lucas. Y en Marcos dice que mientras oraba, los veía. Y yo puedo asegurarte, aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero yo puedo imaginar que Jesús los veía. ¿Y sabes qué hacía? Estaba orando por ellos. Estaba pidiéndole al Padre por ellos. ¿Tú crees que Cristo, nuestro Señor y Salvador, los abandonó? ¿Tú sabes qué hace el Señor? ¿Qué prometió Jesucristo hacer en el cielo, estando a la derecha del Padre? Dice que Él está intercediendo por nosotros. Está pidiendo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tu fe no caiga. Para que no te quedes en el camino, para que lo vuelvas a intentar, para que en el momento de la mala noticia, de la prueba positiva o negativa, de la crisis financiera, del resultado poco esperado, tu fe no caiga. El Dios que está viendo a lo lejos esa tormenta, o el Señor que está viendo a lo lejos, está intercediendo. Y a mí me encanta esa frase cuando Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti para que no te falte la fe. Dios está orando y viéndolos. Jesucristo está orando y viéndolos, intercediendo por ellos. Pero no dejó ahí, no solamente oró y dijo, bueno, bendícelos, Padre, amén, y se fue a dormir. La Biblia dice que llegada la cuarta vigilia, eso era como las 3 de la mañana, Él se iba a acercar. Pero nos describe cómo estaban los discípulos. Los discípulos estaban aterrados porque estaba una tormenta. Yo no sé si alguien aquí ha estado, yo nunca he estado, no sé lo que es estar en una tormenta en el mar, no lo sé, pero debe ser terrible sentir esta impotencia de no poder tener el control del barco. Y seguramente pensando en cuarta vigilia de 3 o 6 de la mañana ya llevaban horas, hermanos, haciendo eso. Y dice la Biblia que el viento iba en contra. Ellos seguían intentando ir a donde Jesucristo les dijo que debían de ir.
Y entonces, llenos de miedo, dice la Biblia que estaban turbados. Están dentro de una tormenta. Y, amada iglesia, yo creo que sería maravilloso si uno pudiera predecir las tormentas o saber qué van a venir. Cuando hay una tormenta de enfermedad, a lo mejor para nosotros podríamos decir, ¡ay, qué bueno sería! ¿Por qué la gente, los curanderos, los que leen el futuro, las cartas y los horóscopos que están de moda, por qué son no eficientes, sino están tan de moda? Porque la gente necesita o quiere saber qué va a pasar. Y quizás tú y yo podemos pensar, qué bueno sería predecir una tormenta, una enfermedad o una cuestión financiera que va a llegar. Pero la realidad, hermanos, es que Dios fue muy sabio para llevarnos a vivir sin saber lo que va a ocurrir. Imagínate si tú sabes el día que tu familiar se va a enfermar. Imagínate que vaya a llegar el 12 de octubre que yo sé que se va a enfermar. Imagínate cómo lo vivirías. Imagínate cómo vivirías si ya sabes que tal fecha va a haber una crisis financiera. Imagínate el terror de pasar por ahí. Imagínate que supieras el día que te vas a morir. ¿Cómo viviría? A lo mejor los primeros años dirías, qué chido, ya sé cuándo me voy a morir. Pero imagínate el día cercano a eso. ¿Cómo lo viviría? Debe ser terrible, hermanos. Y Dios fue tan sabio para no ponernos esas formas de vida. Porque si nos preocupamos con problemas imaginarios, imagínese saber tu día de muerte, el día que pierdas a tus hijos, o el día que se va a casar de tu hijo o hija, o el día que se va a ir de la casa. Imagínate que supieras todo eso, la vida cómo sería angustiosa. Todos queremos el futuro y en términos positivos. Nadie queremos intrusos en nuestra vida. Y cuando la vida cambia, es tan doloroso. Pero la realidad, hermanos, es que las tormentas llegan a nuestra vida sin avisar. Y sé que entre nosotros existen 3 tipos de personas. Los que están en una tormenta, los que acaban de salir de una tormenta y los que estamos por entrar a una. Y toda tormenta, con los discípulos, ¿qué estaba produciendo? Miedo, mucho miedo. Los problemas, las malas noticias, las crisis financieras, los problemas en familia, las situaciones en el matrimonio, la espera de que no pase nada, producen obviamente un miedo. Y quiero que ante ese terror de morir, de fracasar, de que la vida se vuelva vacía, quiero que observes cómo el Dios que está, o el Jesús que está orando, se acerca a esa barca y dice que sobre el mar caminó. Y no era un mar como a veces nos ponen en las películas o en las imágenes, un Jesús caminando en el agua. No, era una tormenta y Jesús estaba caminando sobre ella. Y dice la Biblia que cuando Él se acerca, tuvieron más miedo porque no lo alcanzaron a ver y pensaron que era un fantasma. Yo no sé, como yo soy bien miedosa, yo no sé cómo hubiera reaccionado, hubiera gritado como Ned Flanders, yo creo, me hubiera puesto muy mal y seguramente también los discípulos lo hicieron. Pero quiero que observes cómo el Señor se manifiesta oportunamente, cómo Jesús vino a ellos y cómo Él vendrá a ti, vendrá a nosotros. ¿Te has puesto a pensar por qué vino Jesús andando sobre las aguas? ¿Te alcanzas a dar cuenta de la enseñanza del Jesús que viene caminando sobre la tormenta, sobre el miedo que te está arrasando, sobre la mala noticia, sobre la tormenta? Jesús estaba caminando. ¿Cuál era la enseñanza? Que nuestro Dios está encima y tiene el control.
Ese es el mensaje y las palabras maravillosas es, hey, yo soy, tengan miedo, aquí, yo estoy aquí estoy, yo soy. Y el yo soy, hermanos, es ese yo soy que Dios le dijo a Moisés. Ese yo soy el que soy. Ese yo soy fue el que Jesús usó en Juan, donde dijo: yo soy la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy que tiró a un chorro de soldados cuando le preguntaron: ¿eres tú el Mesías o el Cristo? Y les dijo: yo soy, cuando iba a ser arrestado. Esa autoridad de decir soy yo, y esa evidencia humana y divina de decir: aquí estoy contigo, yo soy, no teman. Y ese mensaje, hermanos, es para nosotros. O sea, el Dios que ha estado en toda la historia humana, el Dios todopoderoso que es pastor, que es camino, que es verdad, que es poder, que es, aquí está. Y por encima de la tormenta, por encima, no se ahogó ni se cayó, y no estaba. Hubo una escena hermosa, que también es hermosa, cuando Jesús se levanta en la barca y cae al mar y nos hace ver que Él tiene el poder, pero esta vez imagínatelo sobre el mar para recordarnos quién es Él. Estas ovejas conocían la voz de su pastor, y qué hermosa voz decir: tened ánimo, échenle ganas, aquí estoy, yo soy. Y Jesús se manifiesta en toda su plenitud y en toda su deidad, porque tenía toda la capacidad de control sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza divina. Porque sabes, Jesús primeramente no se calmó la tempestad, porque ahorita vamos a ver la historia de Pedro. Jesús primeramente calmó la tempestad del corazón y luego la tempestad en el mar. Se trata de que tú creas que Él está ahí y que Él es, y que Él te mandó a esa barca y que Él lo sabe y que está intercediendo por ti y tiene la capacidad también de estar ahí. Hermanos, yo creo que la cosa más bella del mundo es que tú sepas que cuentas con alguien en una cuestión de dificultad, que tú sabes que hay alguien que te va a apoyar y sabes que va a estar ahí. Yo soy, dice el Señor. La experiencia más hermosa en un momento de dificultad es creer o experimentar a alguien que está ahí para llorar conmigo, para apoyarme y para no sentirme solo. Yo soy. No temáis. Yo soy es esa voz diciendo: aquí estoy, tu Dios está contigo y tengo el control. Y llega el impetuoso Pedro, como siempre. A mí me encanta Pedro porque yo creo que yo soy Pedra del siglo XXI un poquito a veces. Porque llega y le dice: Jesús, vamos a leerlo rápido, no lo leímos. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro, impetuoso, le dijo: no, saben que aquí es como mala interpretación, o nosotros lo entendemos mal, porque Pedro no estaba dudando, no estaba diciendo: a ver, si eres el Hijo, a ver, mándame. No, realmente la expresión correcta es: como te has mostrado que eres el Señor, como eres el Señor, haz que vaya. O sea, no es una condicionante de a ver si sí es cierto, sino es la evidencia de que yo creo que estás ahí.
me explicó la diferencia. No te estoy amenazando porque me muestres que eres Dios. Es, Señor, puesto que tú eres poderoso, llévame contigo. Entonces, no podemos inferir lo que sigue la intención. A lo mejor quería caminar a ver qué se sentía o quería experimentar algo nuevo, no lo sabemos. Pero en este doble ánimo constante de Pedro, la Biblia nos enseña que Pedro, cuando baja de la barca y empieza a caminar, deja de ver a Jesús y siente el viento y siente la tormenta y se hunde. Y esa realidad es algo, una constante en nuestra vida, hermanos. Cuando el Señor nos invita a verlo a Él en medio de la tormenta, a seguir viéndolo a Él en medio de la tormenta, y nos aventuramos a creer en Él y caminamos, pero dejamos de creer quién es Él en su palabra y en su poder, y volteamos y vemos, híjole, no, estoy caminando sobre el agua, es ridículo, viene el viento, y me voy a hundir. Es decir, la realidad presente externa se vuelve más fuerte que hacia donde voy, que es a Jesús. Y eso le pasó a Pedro. Y le dijo, hombre de poca fe. Y pudo decírselo, hermanos, quizás Spurgeon decía dos cosas. Una, quizás tú y yo hemos obtenido gran misericordia, hemos disfrutado de excelsos privilegios y recibido una graciada protección y favores con una comunión con Cristo cercana. Pero, y sentimos que para este tiempo deberíamos tener una fe firme, pero una tormenta nos ha dicho que no la tenemos. Quizás también Pedro estaba buscando un momento extraordinario, algo impetuoso, algo emocional, algo que contarle a sus hijos. Pero hermanos, la fe sólida está contenta aunque no tenga signos ni señales ni maravillas. La fe sólida cree en la palabra de Dios y no necesariamente pide un milagro que la confirme. Su confianza en Cristo es tal que no pide signos en los cielos o en los mares. Poca fe tiene que ver con signos y prodigios, o cederemos ante la duda. No hay muchos cristianos que son muy propensos a vivir por lo que sienten y viven. No oímos con frecuencia que un joven principiante dice, yo soy nuevo cristiano y me siento muy feliz. La realidad es que un vestido nuevo también nos va a hacer felices, o unos cuantos billetes en la cartera también nos hace felices. Debemos entender qué es lo que hace nuestra fe sólida en medio de las tormentas, hermanos. Y lo único que va a hacer es que sigamos viendo la verdad de Jesús en medio de las circunstancias y malas noticias que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús lo reprendió. Aquí hemos dicho muchas veces que Dios conoce nuestra debilidad de fe y podemos acercarnos a ella y lo seguimos sosteniendo, pero no es una condición por la cual debemos seguir así, porque la fe débil, hermanos, es una gran fabricante de miedos. ¿Tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y en ese temor, ¿cómo está tu fe? Porque, repito, la fe débil es una gran generadora o fabricante de terrores. Los ojos de la fe de Pedro estuvieron fijos en Jesús y luego se apartaron, y fue cuando apareció el miedo. El efecto del miedo debilitó la fe y comenzó a hundirse. Amada iglesia, ¿qué te hace dudar? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cómo está tu fe? ¿Por qué dudas? Algo hermoso que podemos ver de Pedro es que aunque los vientos sean contrarios, todavía él sigue intentándolo. Así que aunque seamos pequeños en la fe, lucha a pesar de tu debilidad para alcanzar a tu Señor. Sigue luchando, pues Jesús viene para reunirse con nosotros. Y cuando comiences a hundirte,
Él nos asirá y nos volverá a poner de pie de nuevo, como lo hizo con Pedro. Porque Pedro dijo la oración más corta de la Biblia, pero más real, sincera, doctrinal que pudo haber existido. Cuando vio que se estaba hundiendo, gritó, Señor, sálvame. Fue todo. No sé cuáles sean tus 2, 3 palabras que necesites decir tan sinceras para que Dios nos saque del lugar en el que estamos, nos haga ver nuestra realidad y nos haga crecer en fe. Termino con esto. La vida de los creyentes es como un barco en medio de los vientos contrarios. Sí, Dios permite las dificultades. Las pruebas de la vida cristiana son también por el medio por los cuales Dios muestra su gloria. La promesa de Dios es que siempre estará con nosotros, dispuesto al ruego y clamor de los suyos. Esta historia termina. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si la tormenta por la que estás pasando te va a llevar a decir, tú eres Dios, valió la pena esa prueba. Si la tormenta y el dolor que estás pasando te va a hacer que tu fe diga, Señor, ya te conocí, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, valió la pena esa mala noticia. Si esa enfermedad te tiene de rodillas con Dios, luchando a veces con Dios, vale la pena estar ahí. Al final de esta historia, estos hombres vieron a un Dios que está encima de la tormenta, que está cerca de ellos y que tiene el poder de nuevamente calmar las cosas. Y entonces, amada iglesia, si la tormenta que tú y yo podemos estar viviendo nos va a llevar a tener un conocimiento más grande de Dios, valdrá la pena. Creo, hermanos, no soy mamá, pero soy hija. Y mis momentos más cercanos con mi papá terrenal, ahorita anda en Mazatlán, el sufrido también, mis momentos más cercanos con mi padre fueron los momentos en que yo lloraba y yo me dolía. Cuando yo me caía y me raspaba, estaba mi papá para limpiarme mis heridas. Cuando me iba mal en la escuela o no pasé alguna situación, estaba mi papá para mis momentos más cercanos con mi padre terrenal. Fueron los momentos donde más estaba triste. Y pudieran ser a lo mejor pequeñas tonterías, perdón la expresión, pero mi padre estaba ahí. Los momentos seguramente más cercanos que tú vas a experimentar con Dios son ahí. Cuando sientas que la vida ya no se puede y puedas escuchar a tu padre decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que el Señor les bendiga.